Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de Revoluciones. Después de una semana larga de puente y de muchas celebraciones de las fiestas patrias, me complace mucho presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Miriam Huerta, a quien saludo con muchísimo gusto. Hola, doctora, ¿cómo está? Y pues aquí superando problemas. No se preocupe, al contrario, nosotras súper felices que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, para comenzar, voy a leer un poquito de la semblanza de la doctora Miriam. Bueno, la doctora Miriam es química farmacéutica, bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México, UNAM. Es maestra y doctora en ciencias con especialidad en genética y biología molecular
por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAB. Además, ha realizado mucha investigación básica combinando la biología, la electrónica y la física. Formó parte del grupo multidisciplinario en bioelectrónica del Centro de Microelectrónica de la Provenza en Francia y del Laboratorio de Electrónica Orgánica de la Universidad de Linköping, en Suecia. Posteriormente se unió al grupo de biomembranas en el Departamento de Química e Ingeniería Molecular de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Actualmente la doctora Miriam realiza una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Biofísica de Canales Iónicos del Instituto de Física de la Universidad de San Luis Potosí. Además, se ha desempeñado como profesora invitada en cursos de biología molecular para posgrados del CINVESTAB en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad de Guerrero y la Universidad de Sinaloa. Ha participado en muchas actividades de divulgación de la ciencia y es mentor en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología para impulsar e inspirar a jóvenes mujeres de primera generación que desean estudiar carreras en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o por sus siglas en inglés, STEAM. Pues doctora, es un enorme placer contar con su presencia el día de hoy para hablar sobre un tema súper interesante que son los canales de calcio. Y pues si le parece bien, vamos comenzando. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si ves mi presentación. A ver. Voy. ¿Y ahora por qué se salida? A ver. Ya, listo, le voy a agregar su presentación, Doc. Ah, perfecto. Listo. Perfecto. Ok. ¿Y por qué es importante hacer ciencia? Ciencia básica, sobre todo. ¿Okay? Entonces, una de las preguntas con las que yo empecé, así como a cuestionarme, era de cómo se forman muchas cosas que pasan en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la saliva
volumen constante. Y también, perdón. ¿Me hablabas, Meli? No, doctora. No, usted sí. Ok. Gracias, doctora. Y les decía algunos otros procesos de la señalización intracelular. Algunos estímulos que van a abrir estos canales, que sería como nosotros estamos en nuestra casa, sería el que toquen la puerta o el timbre. En la célula lo que van a hacer es, por ejemplo, van a detectar cambios en los voltajes en la membrana, o bien que haya moléculas que se vayan a unir de manera específica a estos canales, o bien algunas fuerzas mecánicas también. Esto va a ser importante si hay alguna presión o estiramiento en la célula, también esto lo va a sensar y va a activarse la apertura o el cerrado de estos canales. ¿Okay? Y bueno, dentro de los canales de cloruro, algunas de las características que les quiero contar el día de hoy es que, bueno, hay 3 familias principales que son, por ejemplo, los canales de cloruro, los CLC. También está el otro canal que es CFTR, que es el canal regulador de conductancia de transmembrana de la fibrosis quística, que les voy a mencionar un poquito más adelante. Y los otros son los que se activan por ligando, ¿ok? Y ahorita también les voy a dar un ejemplo. Y bueno, como les mencionaba, de las funciones que van a presentar estos canales, pues son regular el transporte de estos iones a través de la célula, que va a ser importante para la estabilidad eléctrica en neuronas y músculo. Eso es lo que nos va a permitir movernos, va a ser importante. Y como les decía, mantener el volumen de las células, evitando que se hinchen o que se encojan, que sean como pasitas. ¿Ok? Y bueno, estos canales se van a encontrar en todas las células, en la membrana plasmática, pero también en algunos organismos dentro de la célula, y eso también va a ser importante para determinadas funciones. Movernos, que va a ser importante. Y como les decía, mantener el volumen de las células, evitando que se hinchen o que se encojan, que sean como pasitas. ¿Okay? Y bueno, estos canales, uno de los ejemplos que les mencionaba era en la membrana plasmática, pero también que en realidad, que este canal fue descrito en personas que padecían una enfermedad en la cual tenían problemas respiratorios porque el moco que se formaba en sus pulmones se volvía muy espeso y pegajoso. Y esto pues obstruía los conductos en el pulmón y pues impedía una respiración normal. Entonces se empezó a estudiar qué era lo que estaba pasando y se encontró que una proteína de membrana era la causante. Ellos tenían unas mutaciones en este canal y entonces al estudiar la función de esta proteína se dieron cuenta que para lo que funcionaba era para transportar cloruro. Entonces, esto era importante para poder formar el moco, por ejemplo, un moco fluido, no espeso, justamente por eso era el problema, ¿ok? Ya que lo que hace este canal es bombear el cloruro hacia afuera de las células y esto atrae agua, lo que ayuda a mantener este moco fluido y delgado, ¿ok? Y bueno, otro canal de cloruro que también se ha visto importante que se ha estudiado es los canales CLC, hay varios miembros, y estos también, su función principal es mantener el volumen o el tamaño de la célula. Como les decía, la célula no puede estar muy grande ni muy pequeña, porque eso ya no le funciona, no le deja hacer sus funciones normales. ¿Okay? Entonces, lo que se vio fue que en algunas enfermedades como algunas miotonías,
había alteraciones de estos canales, ¿ok? Entonces, a raíz, muchos de esos canales se empezaron a estudiar a raíz de alguna enfermedad. Y bueno, en nuestro caso, yo les voy a hablar, porque es lo que estamos estudiando aquí, sobre TMEM16A, que es otra familia de canales de cloruro, que estos se activan por ligando, precisamente por calcio. Y lo que se ha visto, o sea, se ha encontrado de los estudios que se han hecho, es que se encuentra prácticamente en todas las células de nuestro organismo, donde lleva a cabo diferentes funciones muy importantes. Por ejemplo, en el sistema reproductivo, en los espermatozoides, va a ayudar a la motilidad y a la capacitación, que esto es importante para los procesos de fertilidad. Y se ha visto que alteraciones en este canal producen infertilidad en los hombres, por ejemplo. ¿Ok? También en el sistema digestivo participa en la secreción de mucina y en la motilidad del sistema gastrointestinal. Y cuando hay alteraciones en la expresión, en su función, pues puede producir gastritis y úlceras. Así, otro ejemplo que les quiero comentar es en los vasos sanguíneos, donde también se expresa, pero que igual, al haber alteraciones, ya sea en la expresión o en la función, pues podría producir procesos de hipertensión, ya que su función principal es ayudar al control de la presión sanguínea. ¿Okay? Entonces, este canal ha sido el objeto de estudio por varios años en este laboratorio, y la verdad es que se ha vuelto nuestra molécula favorita. ¿Ok? Entonces, de lo que ya se sabe, es que bueno, ya se conoce una estructura, la estructura que se ha determinado para el canal. Está constituido por dos unidades, es un homodímero, dos unidades idénticas, que tienen sitios de unión para calcio. Estas bolitas que se ven aquí serían los sitios de unión a calcio, que aquí lo vemos de manera más amplificada. Se me pueden seguir. Estos circulitos rojos ejemplifican al calcio, que se está uniendo a aminoácidos de esta proteína. Y esto es importante porque además cuando esto se une, la proteína se empieza a ajustar y se forma un poro entre estas, como estas chinitas, estas hélices, se forma un poro por el cual pasa el cloruro. Y esto solamente cuando el calcio se une, entonces esto es muy importante. Y en el laboratorio se han estudiado y determinado algunos aminoácidos que son importantes para la formación de este poro, también para la interacción con calcio y con otras moléculas. ¿Ok? Entonces, en este laboratorio donde estoy ahorita, una de las funciones principales es estudiar la función del canal. Y eso lo hacen a través de una técnica que es electrofisiología, bueno, el estudio de electrofisiología por la técnica de Patch-Clamp, que consiste en aplicar un voltaje a la membrana donde está el canal y ver la respuesta de este. ¿Ok? Y lo que se ha visto, por ejemplo, durante mucho tiempo, durante varios años de estudio de este canal, es que, bueno, el canal requiere realmente el calcio para poder funcionar. ¿Ok? También el cloruro como tal y el voltaje. También es importante la presencia de lípidos, grasas, por ejemplo, como PIP2, que se encuentra en la membrana de las células. Y también se ha visto que, o encontraron que el ácido leico podría actuar como bloqueador. Y bueno, algo es interesante porque este ácido leico es uno de los componentes del aceite de oliva, que sabemos que es altamente recomendado para mantener la salud cardiovascular. Entonces, esto podría explicar por qué estos componentes del aceite de oliva, por ejemplo, en especial podría ayudarnos a regular la presión y podría ser a través de regular este canal. ¿Okay? También se ha visto que algunos aniones van a influenciar la actividad de la función, del canal, y también protones, es decir, el pH también va a ser importante para que esto pueda funcionar. Y a más recientes fechas se empezó a ver qué otras proteínas podrían estar también regulando esta función. Y lo primero que se hizo fue un análisis farmacológico, aplicando fármacos que podrían bloquear la actividad de algunas proteínas, como es FKBP2 y calcineurina, que se ha visto que en otros canales
pueden ayudar a regular la función de estos mismos. Y entonces, en estos ensayos se vio que sí, que al bloquear con fármacos a estas proteínas se afectaba la actividad del canal. Pero, pues nosotros queríamos saber más. Y aquí aplica un poco el dicho o refrán que decían las abuelitas: dime con quién andas y te diré quién eres. En la biología también esto aplica, porque depende con quién interaccionen las proteínas van a tener una función, y si interaccionan con otras puede variar esa función. Entonces nosotros queremos saber con quién anda uniéndose TML16A. Y entonces empezamos a explorar esto, ¿ok? Que si de verdad FKBP12 podía interaccionar directamente con el canal o era a través de otras proteínas. Y entonces, aquí les voy a platicar un poco de la otra parte que se lleva a cabo de estudios en el laboratorio, que sería la parte de biología celular y molecular, principalmente determinar la interacción proteína-proteína. Y bueno, yo aquí es donde estoy más enfocada, estoy trabajando más. Y bueno, me encanta esta parte porque el canal, aunque se sabe ya mucho de su función, pues todavía no está bien caracterizado a quién se está uniendo y en qué condiciones lo hace y cómo lo hace. O sea, ya hay algunos ejemplos donde se ha visto que se puede unir a otros canales, otras proteínas de membrana o también otras proteínas citosólicas, y que eso es importante para su función. Pero nosotros queremos también saber más acerca de eso. ¿Ok? Y para esto, brevemente les voy a hablar de lo que hemos estado haciendo, que sería como estas estrategias, que serían ensayos de colocalización para saber si están esas dos proteínas juntas, si interaccionan directamente, y ensayos para determinar su función. En el primer caso, lo que queríamos ver es si estas dos proteínas podrían estar más o menos cercanas en el mismo espacio. Y para ello marcamos a TML16A con la proteína verde fluorescente y a FKBP12 con la proteína roja fluorescente. Ambas las transfectamos en las células, las expresamos y vimos en el microscopio confocal, y esto fue en colaboración con la doctora Abigail de Tarso, del Departamento de Infectómica de CIMBESTAF, y queríamos ver si estas proteínas estaban ahí y qué sucedía. Entonces vimos que el canal pues está básicamente en la membrana, lo podemos ver, la señal verde está alrededor de la célula, o de este circulito que sería la célula, y FKBP12 está más en el centro, en el citoplasma. ¿Ok? Cuando hicimos un análisis para ver si estaba la señal ahí en la membrana, hola. Hola, hola Doc, ¿me escucha? Sí, Sí, veo que ya no me veo. Ya regresé. Sí, como que se Okay. frició tantito, pero sí la escuchamos. Sí, ¿qué sucedió? Pero bueno, ya estoy de regreso. Sí, gracias. No, gracias a ti. Les digo, lo que pudimos ver era que efectivamente estaba en los bordes o en la membrana la señal verde que correspondía al canal y no estaba la señal roja. Entonces, le pusimos calcio así solito en el exterior y pues realmente no cambiaba gran cosa. Pero ¿qué pasa si agregamos una molécula que sabemos que va a favorecer la entrada de calcio en la célula? Si este canal se activa por calcio, entonces ahora sí adentro va a haber más calcio y entonces podría favorecerse la interacción. Y pues sí, vimos que estaba la señal del canal en verde y también aumentó la señal de canal de la proteína FKBP12, que es la roja, también en esa misma zona. Y esto fue a 30 segundos, pero quisimos ir más allá, nos fuimos a 5 minutos y vimos que ambas señales ahora sí estaban más intensas. Entonces parece que después de un estímulo con calcio, pues la proteína FKBP12 que está en el citoplasma se va a la membrana. Y pues, como sabemos en la ciencia, todo nos gusta cuantificar, medir, pesar,
Y aquí medimos la fluorescencia de ciertas zonas en la membrana, que son estos cuadritos que ven aquí en todas las imágenes. Y ahí fue donde analizamos si estaban las dos proteínas, y fue lo que graficamos aquí, en esta parte. Y vimos que con un aumento de tiempo hay más cantidad de esta señal amarilla, porque aquí además nos recuerda nuestra época del kinder, donde nos enseñan a mezclar los colores primarios. Entonces, si mezclamos el rojo y el verde, entonces nos va a dar amarillo, que es lo que vemos aquí nosotros, esa señal amarilla. Entonces, medimos la intensidad de esa señal amarilla y vemos que con ese estímulo para aumentar calcio intracelular, a 5 minutos vemos una mayor señal. Entonces, eso nos daba un buen indicio de que estas dos proteínas podían interaccionar, pero eventualmente esta no era una técnica que nos afirmara o nos confirmara esto. Para ello hicimos otra técnica que se llama complementación de fluorescencia bimolecular, la cual consiste en tener las dos proteínas que te interesan y a cada una la vas a unir con la mitad de una proteína fluorescente. Por sí, o sea, separadas la proteína fluorescente en estas dos unidades no va a florecer, sino hasta que estén juntas. Y esto sucede solamente si las proteínas que nosotros queremos probar si interaccionan realmente lo hacen. Si están juntas, entonces se reconstituye la proteína fluorescente y empieza a brillar. En este caso, nosotros usamos a la proteína Venus, que es una proteína verde, y si nosotros, al sobreexpresar estas dos construcciones o estas dos proteínas en nuestra célula, veíamos una señal verde, entonces era indicativo de que aquí había interacción. Y era una interacción directa, porque solamente están estas dos proteínas. Y eso es lo que vemos aquí en la primera columna, en esta señal verde. Y pues obviamente nosotros tenemos que determinar que esto es cierto, y hacemos controles para determinar que esta señal es real. Y en este caso pusimos a la proteína FKBP12, pero que está marcada con rojo, que en realidad no debería de interaccionar con bueno, podría interaccionar con esta, pero no formar no reconstituir la proteína verde. Entonces, si observan, la señal realmente no es tan intensa como es. ¿Okay? Y también pusimos a las dos proteínas FKBP12, la marcada con rojo y la que tiene la otra mitad de Venus, y vemos que en realidad están compitiendo por el sitio y realmente no vemos una señal tan clara. Y entonces esto ya nos daba un indicativo de que esa interacción era realmente directa. Y bueno, la otra parte sería la parte de la función, que sería ver si el canal podría estarse modulando por la presencia o ausencia de estas moléculas. Y para esto usamos moléculas que van a bloquear a FKBP12, como es FK506. En esta línea verde vemos la actividad del canal, y cuando le ponemos FK506 veamos que la actividad disminuyó. Esa curva la vemos por debajo. ¿Ok? Entonces, esto es un indicativo de que al bloquear nosotros a FKBP12 estamos perdiendo esta actividad. Y también le agregamos otra molécula que va a bloquear a otra proteína que está unida a FKBP12, que es calcineurina, que es ciclosporina A, y vemos que tenemos el mismo efecto. Entonces, pareciera que estas dos proteínas están ahí interaccionando y que podrían tener ese papel importante. Entonces, esto es un poco de lo que estamos trabajando. Realmente el camino para estudiar algo de esto siempre es largo. Y bueno, la verdad es que nos hemos interesado mucho, y al menos en lo personal, conocer los canales de cloruro ha sido muy interesante, porque hasta hace 3 años que llegué aquí no los conocía, pero me han encantado porque están haciendo cosas súper interesantes y que realmente están como abiertos a ser explorados, y sobre todo porque participan en procesos bien interesantes de mantener el equilibrio de la célula, lo cual es importante, porque si ese equilibrio se pierde, pues entonces hay desarrollo de enfermedades. En cuanto a lo que sabemos de interacciones con proteínas, ya pudimos confirmar esta interacción de manera directa. Estamos ya en proceso de enviar el artículo para su publicación.
Y sabemos que, bueno, esto podría ser importante para esto. ¿Y por qué es importante conocer todo esto y estudiar toda esta proteína? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con quién se une? Etcétera. Porque en realidad necesitamos saber cómo funciona para poder posteriormente nosotros buscar maneras de modificar su función o su actividad o la interacción con otras proteínas para poder regularlas, sobre todo en procesos de enfermedad que están asociados, donde están asociados. Entonces, esto nos permite poder establecer o plantear una estrategia alternativa o que ayude a las existentes para esto. Y bueno, esto es un poco de lo que les quería platicar. Y mencionar que el camino de la ciencia pues puede ser muy largo, pero también es muy gratificante. Y siempre nos van a estar surgiendo preguntas y más preguntas y resolvemos una y nos vuelve a surgir otra y así. Pero la verdad es que ha sido muy motivante el seguir todo esto. Y bueno, en este camino nunca andamos solos, siempre estamos acompañados. Y aquí quiero presentarles al grupo donde estoy, que es el Laboratorio de Biofísica del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, el laboratorio está a cargo del doctor Jorge Arreola, pero también tenemos una gran colaboración con la doctora Patricia Pérez Cornejo de la Facultad de Medicina, también de esta universidad. Y entre todos, ambos laboratorios hemos estado haciendo todo este trabajo. Y bueno, la verdad es que ha sido muy interesante porque todos tenemos formación diferente y como Meli les mencionó un poco en la introducción, pues en últimas fechas he trabajado con personas de profesiones muy diversas, lo cual me ha ayudado a enriquecer mucho la parte biológica en la cual yo me formé y ver que la explicación puede darse de diferentes ángulos, ¿no? Lo cual nos ha ayudado a llevar a la ciencia, suelta la parte biológica a otro nivel, ¿ok? Entonces, mi contacto es, aquí está mi correo, miriam.huerta@uaclp.mx, por si alguien quiere contactarnos o platicar sobre canales iónicos, etcétera. Yo creo que es muy interesante esta parte. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Muchas gracias, doctora. Gracias por esta interesantísima charla. Ay, no te escucho, Meli. ¿No me escucha? A ver. Sí, le decía, Doc, que muchísimas gracias por... ¿Ya? Sí, ya te escucho. Okay. Sí, Doc, le decía que es muy interesante pues estos temas, pues sobre todo porque la fibrosis quística afecta a muchos niños, según tengo entendido, ¿no? Entonces la calidad de vida pues también es va disminuyendo, ¿no? Y aprovechando esta diapositiva, Doc, es bien importante recalcar todas estas redes de colaboración, ¿no? Y hacer hincapié que la ciencia pues es bien diversa en muchos sentidos y que si nosotros iniciamos pues en un camino en el que pensábamos estar por siempre, pues no, a veces la ciencia te lleva por caminos sumamente distintos, pero pues te prepara, ¿no? Para todos estos retos y pues justo tenemos esta responsabilidad, ¿no? De aprenderlo, de hacerlo multi e interdisciplinario, ¿no, Doc? Exactamente, exacto. Como bien dices, a veces me regreso un poco a esta, uno empieza aquí está como el doctorado, uno empezó con un tema, pero al final las cosas te van llevando por otros temas que también son muy interesantes y que al final todo lo que vas aprendiendo y después te ayuda a ir integrando mejor el conocimiento y esperamos que algún día la ciencia realmente ya tengamos menos interrogantes aquí, ¿no? Que ya son cada vez menos, que la podamos conocer mucho mejor. Muchas gracias, Doc. Pues mire, le voy a leer algunos comentarios de los que han llegado. El primero es de la doctora Abby. Dice, un abrazo para la doctora Miriam, excelente científica y una extraordinaria amiga. También, muchas gracias.
También nos comenta Elizabeth Hernández, excelente trabajo, doctora Miriam, un gran abrazo. Y la doctora Muchas gracias, Sofía. Y la doctora Abby pregunta, dice, muy interesante su trabajo, ¿qué tan cerca está de poder aplicar el conocimiento generado con los canales de cloruro en el desarrollo de enfermedades? Mira, para TMEM16A, realmente ya hay como mucho estudio en la parte de la estructura y de moléculas que podrían bloquear el canal a nivel de estructura, por ejemplo. Y en esto ya hay mucha gente que ha estado haciendo, o sea, ya hay algunos inhibidores, pero hasta ahorita no hay ninguno comercial, por ejemplo. Y se están buscando como moléculas que pudieran funcionar en este sentido. Entonces, lo que sí he visto, por ejemplo, es cosas que ya sabemos que funcionan, como, y de hecho, algunas de las cosas que se han estado y que he estado leyendo sobre, no productos naturales, pero sí moléculas que sabemos que son buenas para la salud cardiovascular, sobre todo, como el aceite de oliva o el ajo. También encontré algunos artículos donde se mencionaba que el ajo, por ejemplo, tiene componentes, la lisina, que es uno de ellos que pues, está como regulando la actividad del canal. Entonces, y yo espero que no sea tan complicado porque, bueno, el que no tarde tanto tiempo en poderse, o sea, dar ese brinco para decir, ya tenemos una molécula que puede ser usada como tratamiento para ciertas enfermedades porque va a regular en el 16, ¿no? Y sobre todo porque ahora ya hay tecnologías que están ayudando mucho, por ejemplo, a la estructura y ver cómo se está formando, etcétera. Y también la parte de abajo, que por ejemplo es la que me interesa, ¿no? La parte citosólica, de ver que aunque proteína se está asociando, pues también ya hay como más herramientas para poderlo hacer en más escalas, hacerlo más rápido. Entonces, esperemos que pronto podamos tener ya algo que podamos decir, esto es un fármaco que puede estar regulando la actividad de TM16, ya sea que el aumento o la disminución, ¿no? Y ya ser usado para terapia. Pero ahorita todavía estamos intentando conocer todo lo que más podamos del canal. Ok, doctora, muchas gracias. Y justo nos llega una pregunta un poco relacionada a lo último que comentaba sobre posible blanco, ¿no? Blanco farmacológico. Entonces, el siguiente comentario es de Anaís, a quien saludo con mucho cariño también, y me dice, hola doctora, muchas gracias por tan interesante ponencia. Tengo una pregunta. ¿Estos canales iónicos se pueden proponer como un blanco terapéutico en diferentes enfermedades? Sí, sí, definitivamente sí. Por ejemplo, CFTR es uno de los blancos y ya hay ciertos tratamientos, aunque no son tan efectivos para fibrosis quística, pero ya también hay. Y en el caso de TEMEN, pues podría estar asociado a algunas otras de las patologías que les mencionaba. Obviamente, cada enfermedad pues es un mundo, o sea, nosotros estamos estudiando solamente un canal y puede que haya más cosas ahí involucradas. Entonces, pero igual, si podemos ayudar a que al menos algo se pueda regular de manera correcta, pues ya estaríamos ayudando a lo mejor a disminuir los efectos de la enfermedad, ¿no? A lo mejor no curarla, pero sí, o ser con terapia, ¿no? Con alguna otra terapia, ¿no? O sea, que sean dos fármacos que vayan dirigidos a lo mejor a dos proteínas diferentes, pero que estén involucradas en la misma enfermedad. Entonces eso ya ayuda a tener un tratamiento un poco más efectivo. Claro, claro que sí, doctora. Y ahondaría un poquito más en la pregunta. Sabemos que, por ejemplo, hay otras tecnologías que están emergiendo mucho, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la nanotecnología o estos sistemas de edición como el CRISPR-Cas. ¿Es posible que se puedan acoplar estos sistemas como para intentar reparar estos canales de cloruro en la medida de lo posible? Eso también es interesante porque sí, definitivamente eso también podría ayudar y para eso necesitamos saber en dónde está mal la proteína, por ejemplo, ¿no? O sea, qué alteraciones o mutaciones o de lesiones tiene para poder corregirla. Entonces, no nada más es de aquí, cambia todo, ¿no? O sea, sino que
a lo mejor nada más es un pedazo, o sí, a lo mejor sí hay que cambiar todo. Y en especial que estos canales son pues proteínas bastante grandes. De hecho, ya no les mencioné, pero bueno, pues se acuerdan de estructura. Ah, bueno, aquí en la foto lo tenemos aquí, en nuestra molécula favorita, lo tenemos en todos lados. Pues tiene muchos dominios y de hecho cada monómero son 10 dominios transmembranales. Entonces, pues sí es una proteína bastante grande que a lo mejor cambiarla toda pues sería muy complicado, pero si nada más podemos evitar el pedacito donde está la mutación, eso sería fantástico, ¿no? Porque ya podríamos recuperar la estructura y la función normal del canal solamente con un pedazo. Pero eso también surge de que tenemos que conocer todo prácticamente, o mucho o sea, tener más información de estas proteínas. ¿No? Excelente, doctora. Sí, justo, ¿no? Para allá se dirige mucho de estas tecnologías, pero pues para llegar a estos avances siempre es conocer pues la base de dónde se estructura todo para poder aplicar todo esto, ¿no? Nos llega otra pregunta también de la doctora Avi Betanzos, claro. nos dice otra pregunta un poco fuera del tema, pero ¿cuál es el potencial del uso de proteínas fluorescentes, así como algunas de sus limitaciones? Ok. Fíjate que cada vez han ido mejorando las proteínas fluorescentes porque las originales que surgieron hace muchos años, realmente con la luz de la lámpara del microscopio, pues se blanqueaban, o sea, perdíamos la fluorescencia. Entonces, se han estado mejorando, es decir, se han modificado o hecho mutaciones, de hecho, en las proteínas. Y eso ha facilitado mucho porque ahora ya son más estables a la luz. Entonces, por ejemplo, con las proteínas, la verde fluorescente, pero esta es enhanced, que es mejorada, y también la otra, la RG, también es mejorada. La verdad es que pudimos hacer los ensayos sin mayor problema, sin perder la fluorescencia. Y eso es muy importante porque a veces no queremos hacer un experimentos en tiempo real y esto nos ayuda muchísimo, ¿no? O sea, de hecho, Andy, que es estudiante está haciendo su tesis de licenciatura en el laboratorio, está haciendo con estas proteínas ver la translocación de caracteres hacia la membrana y tratar de verlo como en tiempo real, o sea, tomar fotografías o video de las células bajo el estímulo y en el microscopio, pero sin tener que fijarlas. Entonces, ese tipo de proteínas sí nos ayudan a hacer estas cosas, ¿no? Lo cual a veces con anticuerpos y con... Pero sí, la verdad es que ya hay, hay muchas opciones en proteínas fluorescentes y cada vez veo que están mejorándolas, entonces eso me encanta porque pues podemos usarlas todavía con otras aplicaciones, ¿sí? Excelente, sí, muchas gracias, doctora. Justo es un campo bastante interesante, ¿no? Y sobre todo por los colorcitos tan llamativos que tienen, esos colores verdes, colores rojos, entonces es bastante interesante. Sí. Volviendo un poquito al canal Temen 16, supongo que así se pronuncia. ¿Cuál es el reto que están enfrentando, por ejemplo, en su estudio de manera general y en el diseño, por ejemplo, de algunos inhibidores, considerando pues que estos canales de calcio pues son bastante diversos en donde se ubiquen? Es decir, o sea, por ejemplo, si están en el intestino y en otras zonas. ¿Cuáles son algunos de los retos que ustedes están presentando o de manera general? Ok, la verdad es que, por ejemplo, digo, pues están prácticamente en todos lados, entonces a veces estudiarlos de manera más aislada ha sido lo complicado. O sea, tenemos afortunadamente las celdas HEC293 que no lo expresan. Entonces podemos hacer muchos de esos experimentos. Pero también lo interesante es verlos en contexto nativo, o sea, ya en las células, y a veces obtener estos cultivos primarios donde poder ver células que no sean tumorales, eso ha sido un poco el reto de poder estudiarlos más en ese contexto fisiológico, más, o sea, no en un cultivo celular, porque a lo mejor aquí las interacciones que yo pueda detectar
no sean las mismas que se estén dando, por ejemplo, en una neurona o en las glándulas salivales, que es donde están, que son los que ayudan a fabricar saliva. ¿No? Esa parte ya no la respondí, pero bueno, a lo mejor en el siguiente programa lo podemos platicar. Este, en ese tipo de células, digo, cuando lo queremos llevar a esa parte es donde a lo mejor eso es lo que nos está costando ahorita un poco de trabajo montar esos sistemas en el laboratorio, pero bueno, creemos que en un momento sí lo podamos hacer. También podamos, lo que estamos viendo en este modelo celular que nos ha ayudado muchísimo a entender muchas cosas, ahora lo podamos ir a buscar ya en las células ya con una función determinada y a lo mejor también en cuestiones patológicas. Algo así como los canales de calcio en la salud y la enfermedad, ¿no? Exacto. Muy bien, doctora. Pues también le voy a dar unos saludos de parte de Harry Chacón Lázaro. Le dice, muchas felicitaciones a la doctora por tan interesante plática. Y pues, doctora, la verdad es que ha sido un enorme gusto tenerla con nosotros el día de hoy para platicar sobre este tema tan interesante, sobre estos canales, ¿no? Que para mí son súper complejos, pero también son súper interesantes por todo lo que implican, ¿no? Porque pues hay no solo de cloro, sino también hay otros que están implicados en otras cosas. Sin embargo, creo que los de cloro tienen ahí son unos guardianes bastante interesantes de todo el sistema. Entonces, sí, es muy interesante. Sí, definitivamente son, creo que súper interesantes. Y bueno, a lo mejor aquí la historia la mencioné sencilla, pero pues les decía que también interaccionan con otros canales de calcio, de potasio, entonces se hacen como ambientes ahí donde pueden estar todos juntos y modular ciertas funciones, que es lo que ahora se está viendo, ¿no? O sea, que mucho tiempo creíamos que estaban solitos y así, pero ahora ya vemos que no, que es dentro de la célula hay otro mundito ahí, ¿no? Entonces, es también a ver el reto poder ver con quién más está. Por eso les digo que te dime con quién, te diré quién eres, también aplica aquí muy bien, porque dependiendo con quién esté, en ese momento va a funcionar de una manera y si el estímulo cambia, puede que las interacciones ahora cambien y ahora funcionen. Entonces, eso es lo interesante y lo divertido, ¿no? Sí, así es, doctora. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría que nos dejara una pregunta final, bueno, más bien un mensaje final para toda la audiencia que la siguió a lo largo de estos minutos y que la verá en posteriores transmisiones en nuestras plataformas. Sí, pues mira, la verdad es que lo que yo les puedo decir es que la ciencia es fascinante, que realmente nos ayuda a entender el mundo desde diferentes partes, diferentes áreas. Yo lo veo desde la parte celular, con estos canales, pero que esto también ha sido importante para poder plantear muchas terapias y que ahora realmente estamos a un clic de toda esta información que ojalá pudiera llegar a mucha gente, ¿no? Que vean todos estos procesos, tanto de salud como de enfermedad, que van a ser por causas de alguna enfermedad, etcétera, y que la ciencia está ayudando a poder reconocer cuáles son los mecanismos, cómo podríamos enfrentarlos, diagnosticarlos, tratarlos, y que bueno, o sea, la gente que hacemos ciencia realmente a veces nos desconectamos un poco de eso, pero yo creo que estamos ahora en un punto donde podemos poder vincularnos más con todos y que igual, o sea, poder ofrecer información más verificada, etcétera. Entonces, por eso hago hincapié en mi correo, porque igual si alguien tiene alguna pregunta, comentario, lo que sea, puedan contactarnos, porque sí queremos acercar toda esta información a la gente, ¿no? Que vea que esto no es así tan abstracto como a veces uno lo cree, sino que podemos ayudarnos a aterrizarlo y es una ayuda, un ganar-ganar, ¿no? O sea, nosotros los ayudamos y ellos nos ayudan a nosotros también a entender por dónde necesitamos ir estudiando estas proteínas. Entonces, y justamente la próxima semana se festeja
bueno, es el domingo, ¿no? El Internacional de la Cultura Científica. Sí. Entonces, es un poco eso, ¿no? Hacer esa invitación a que nos acerquemos ustedes a nosotros y nosotros a ustedes para poder compartir esta información y que no caigamos en información errónea, ¿no? Porque a veces el estar a un clic nos puede llevar a entrar a información que no es real, pero que sí existe evidencia de muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, esa sería como mi invitación a acercarse a la gente que hace investigación, que hace ciencia. Nosotros, al menos yo prometo acercarme más a divulgar estos temas y a que podamos hacer preguntas y podamos interaccionar. Pero sí, eso es bien importante, ¿no? Y que al final todo lo que sabemos hasta ahora de ciencia y de medicina, por ejemplo, de diagnóstico, ha surgido de esto, ¿no? De estudiar a lo mejor una cosa y que ha llevado su tiempo, pero pues ahí vamos, ¿no? Y creo que ahora puede ser más rápido, hay más desarrollos tecnológicos que nos pueden ayudar a eso. Claro, sí, claro, rotundamente de acuerdo con usted, Doc. Creo que la ciencia va creando estos puentes, ¿no? Estos lazos, tanto para pares, hacer estas redes de colaboración, pero también con la sociedad, ¿no? Informándolos, porque justo tenemos esta responsabilidad. Y esto pues gira en torno justo a la cultura científica que se busca exaltar, que se busca promover. Y yo particularmente estoy muy agradecida, doctora, porque haya aceptado esta invitación. Ojalá que sea la primera de muchas veces que podamos compartir estos foros para hablar sobre estos temas tan interesantes y que justo no se queden en esto, ¿no? En lo que usted decía, en esta cuestión abstracta, ¿no? Sino que rebasan más allá, porque justo los canales de calcio están con nosotros en la salud y la enfermedad. Exactamente. Y bueno, pues muchas gracias a ti por la invitación para hablar de estos canales de cloruro, de que nos conozcan, que sepan que estamos aquí haciendo esto. Y de hecho, este canal, 16A, este grupo es el único en México que lo trabajamos de esta manera. O sea, este grupo ha sido como pionero en México del estudio, lo cual nos llena de mucho orgullo. Y bueno, y felicitarte a ti por esta labor tan importante, ¿no? De poder hacer también ese vínculo, o sea, comparar con eso, ¿no? El vínculo entre la gente que hace ciencia con el público en general, ¿no? Entonces, muy agradecida contigo por la invitación. Muchas gracias, Doc. Así que ya saben, pueden mandarle un correíto a la doctora Miriam, y pues pasamos a los anuncios finales. Solamente es para invitarlos e invitarlas a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver todo el contenido que nosotros estamos generando día con día, así como las diferentes charlas, ¿no? Si ustedes quieren volver a ver sobre los canales de cloruro, pueden verla en nuestro sitio de Facebook, pero también estará en plataformas como YouTube y en formato podcast, ¿no? Entonces, si ustedes están haciendo una actividad, pueden estar escuchando sobre los canales de cloruro. Y bueno, pues invitarlos e invitarlas para la última plática que comprende a este ciclo, que gira en torno justo a visibilizar el Día Internacional de la Cultura Científica. Vamos a contar con el doctor Jorge Vidal del Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Mississippi para hablar un poco sobre la reprogramación metabólica de Streptococcus pneumoniae como agente manejador de la patogénesis, de su propia patogénesis. Y también invitarlos e invitarlas que la semana pasada pues no tuvimos estas charlas que también íbamos a tener por diversas cuestiones personales y también ajenas a esta situación, pero estas pláticas van a ser reagendadas, esto para platicar con un divulgador de la ciencia súper experimentado, el maestro en biotecnología, Eric, que hace divulgación en Colombia, y con la doctora Elisa Sheffer para hablar sobre estas cuestiones de la inteligencia artificial, de ChatGPT y cómo implican estas situaciones, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, perdón, para hablar sobre Streptococcus pneumoniae. Y pues muchísimas gracias por participar con nosotros. Ustedes también quieren ser partícipes de este foro,
puede mandarnos un mensajito a cualquiera de nuestras redes y nos ponemos de acuerdo pues para agendar alguna fecha. Muchísimas gracias a todas y todos y recuerden que juntos creamos revoluciones y seguimos juntos revolucionando. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto saludarlos. Gracias. Nos vemos. Adiós. Bye.